Hola chicos, ¿cómo están? ¡Qué bendición verles otra vez! Hoy tendremos nuestra clase, así es. A lo largo de todos estos días hemos estado viendo acerca de personajes de la Biblia y hablamos acerca de Adán y Eva y todo lo que sucedió con ellos y cómo es que ellos desobedecieron a Dios cuando Dios les dio una orden que no deberían comer de un árbol que Él había dicho que no coman. Y la serpiente engañó a Eva y Eva le dio el fruto a Adán, el cual también pecó. Y sabemos que Dios les castigó y los sacó del Edén, pero prometió también de que vendría un Salvador a salvarles de sus pecados. Bueno, en el transcurso de la historia, Adán y Eva pensaron de que de su descendencia pues vendría aquel Salvador de sus hijos y que vendría pronto, pero no era así. Pasó el tiempo y después de casi 10 generaciones nació un hombre llamado Noé. Y este Noé fue obediente a Dios. Y miren todo lo que he puesto aquí. He puesto aquí mi gorrito de constructor y mis herramientas que vamos a ver dentro de un momento qué voy a hacer con ellas. Pero antes quiero leerles lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tuvo fe, pero su fe se trasladó a su obediencia. ¿Pero de qué manera Noé mostró obediencia a Dios? Pues al escuchar su voz, porque Dios le dijo: Noé, voy a destruir la tierra, voy a destruir todo ser viviente que está en la tierra. Así que construirás un arca y he decidido que tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos se salven. Y también escogerás parejas de animalitos que entrarán a esta arca que yo he de decirte cómo se construirá. Y Noé recibió las instrucciones de Dios y una arca grande, muy grande, donde tenían que estar los animales, donde tenía que estar la comida, donde tenía que estar todo aquello que iba a ayudar a Noé para que puedan vivir y obviamente sobrevivir después del diluvio. Pero, ¿cómo hizo Noé para construir el arca? Miren, imagínate, yo soy Noé, me pongo mi gorro de constructor, tengo mis herramientas, mi martillo, mi alicate, mis desarmadores, mi taladro y mi wincha. Y si yo tengo estas herramientas, pues para mí va a ser fácil construir, ¿no? Porque qué fácil, puedo tener un martillo y poner los clavos, o desatornillar los tornillos, o apretar los cables para poder construir el arca. Pero ¿saben? Noé no tuvo nada de estas herramientas que hoy en día tenemos nosotros. No tuvo casi nada de estas herramientas. Lo único que él tuvo es la ayuda de Dios y la inteligencia para poder construir el arca. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 120 años hasta que Noé terminó de construir el arca. ¿Sabes? Hay un amigo que yo tengo, él se llama Paolo. Él está estudiando en la universidad para ser arquitecto y más o menos nos va a ayudar a poder entender cómo es que Noé pudo construir el arca. Tal vez él no tenga todas las respuestas, tal vez él no pueda decirnos a ciencia cierta cómo fue, pero por lo menos nos puede dar una guía de qué es lo que pasó con Noé cuando construyó el arca. Recuerda, una arca muy grande, muy alta, muy ancha, para poder abarcar a tantos animales y a la familia de Noé para que puedan sobrevivir y para que puedan después cumplir el propósito de Dios. Y antes de seguir, escuchemos a mi amigo. Él tiene que contarles esto. Hola chicos, hoy día vamos a hablar sobre la gran hazaña que fue construir el arca de Noé. Ahora, para entender un poco esto, vamos a tratar de entender en el tiempo en el que estamos tratando. Si es que vamos un poco a las construcciones que se tenían en ese tiempo, ya sean las casas u otro tipo de edificaciones, vamos a ver de que no eran muy grandes, eran simples y no llegaban a ser muy complejas.
Algo parecido pasaba con las embarcaciones, con todos los barcos que se tenían en ese tiempo. Ellos no pueden hacer barcos muy grandes porque ellos no tenían la tecnología suficiente para hacerlos. Ahora ustedes se imaginan cuando Noé estaba construyendo el arca, cómo es que la gente lo miraría, diría, ¿qué tiene, no? Está loco. Ahora en Génesis 6:15 Dios le da a Noé las medidas exactas para construir el arca. Él le dice, de largo tiene que tener 300 codos, de alto tiene que tener 30 codos y de ancho tiene que tener 50 codos. Ahora, si es que pasamos estas medidas a centímetros, cada codo es 50 centímetros. Es decir, que de largo tenía que tener 150 metros, de alto 15 metros y de ancho 25 metros. Realmente Noé no pudo haber hecho esto solo, tuvo que hacerlo con la ayuda de Dios. Bien, ¿escucharon? Interesante, ¿no? Ahora, yo tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Por qué crees que Dios castigó el pecado? ¿Por qué Dios castigó el pecado en los tiempos de Noé? Pues Dios castigó al hombre que había cometido pecado porque esto le apartaba de Dios, ofendía la santidad de Dios. Es interesante ver de que Dios se mostraba como el Dios único, creador, que había hecho al hombre y a la mujer, y por todas estas generaciones ellos no habían entendido esto y por el contrario, comenzaron a apartarse de Dios. Por eso Dios tiene que determinar castigar al hombre. La Biblia dice claramente que Dios se había arrepentido de crear al hombre y a la mujer, y que la maldad era tan grande que llegó hasta el colmo de la presencia de Dios, que Dios dijo, no, voy a desaparecer al hombre. Por eso Dios castiga el pecado. Otra pregunta, ¿cuál era el plan más grandioso de Dios para lidiar con el pecado? Dios tenía un plan. Si bien el hombre había hecho lo malo delante de él, había desobedecido y por ello fueron expulsados del Edén, Dios inmediatamente pensó en un plan para poder salvar al hombre, porque Dios ama a la humanidad, pero no ama sus pecados. Dios ama a esa persona que necesita pedir perdón por sus pecados y necesita acercarse a Dios, y Él estableció un plan. Y ese plan está escrito en Juan capítulo 3, versículo 16. Yo te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo, Jesús, a morir por nuestros pecados, a salvarnos. ¿De qué? ¿De qué nos va a salvar Jesús? Pues de la condenación eterna, del infierno. Si nosotros creemos en Cristo, si le recibimos como nuestro Salvador y abrazamos la vida eterna, es decir, tomamos la vida eterna para nosotros, creyendo en Él y pidiendo perdón por nuestros pecados, estaremos con Él y Jesús nos salva. Y por lo tanto, el plan de Dios se hace latente y viviente en ti y en mí cuando nosotros tomamos esta decisión. Sí, Dios salvó al mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que hizo Noé? Pues Dios lo que nos quiere mostrar es que en su gracia Dios escogió a Noé, este hombre que obedeció a la voz de Dios, que tomó sus herramientas, obvio las herramientas de ese tiempo, construyó el arca sabiendo de que Dios les iba a cuidar, que les iba a mantener por 40 días vivos, para que después de que pasara el diluvio, prácticamente ellos salieran del arca y volvieran a poblar la tierra. Y es prácticamente una figura de Cristo.
¿no? El arca pues representa al Señor Jesús, y nosotros somos como Noé, esos hombres que decidimos por fe, en el caso de Noé, subir al arca y creer en Dios y confiar de que Dios iba a salvarlo. Mientras que el arca estaba por 40 días y 40 noches navegando de un lado a otro, sin rumbo, sin saber qué iba a pasar, y de repente sonando los truenos y la lluvia cayendo y los animales tal vez alborotándose o tal vez estando tranquilos porque no estuvimos ahí, pero lo que sí sabemos que en medio de toda esta situación que vivieron ellos, Dios los tuvo vivos y los salvó. Entonces lo que dice Hebreos es una realidad. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé no sabía qué iba a acontecer, no sabía qué iba a pasar. Simplemente él obedeció a la voz de Dios cuando le dijo, haz un arca. Y creyó a la promesa que Dios le había dado, que iba a salvar a su familia. Entonces, ¿por qué crees que Dios castigó el pecado? Porque este ofende la santidad de Dios. ¿Cuál era el plan más grandioso de Dios para lidiar con el pecado? Enviar a su Hijo Jesús como un Salvador. La última pregunta, ¿dónde aprecias la misericordia de Dios en esta historia bíblica? Pues la misericordia de Dios se aprecia en que Noé no merecía salvarse, porque era hombre, era pecador, pero él sabía que había un Dios allí arriba, en todo lugar, que estaba dispuesto a poder escucharle. Y Dios puso esto en gran valor y por eso escogió a Noé. ¿Y por qué lo escogió? Solamente por gracia. Solamente por su sola gracia, Dios escogió a Noé para que éste pueda salvarse junto con su familia, para que pueda ser un ejemplo para nosotros de creer en Cristo Jesús. Ahora, la gente se burlaba de Noé. La gente se reía de él. Recuerden, 120 años construyendo el arca y la gente cada día burlándose de él y diciéndole tal vez, estás construyendo un arca donde no hay agua. Y ja, 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 ja. Todo el mundo se reía, ¿no? Pero Noé estaba construyendo y obedeciendo lo que Dios le había dicho que haga. Interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo Noé mantuvo su fe? ¿Cuánto tiempo Noé fue fiel a lo que había creído? Es decir, a la voz de Dios. Por eso él construye el arca, basado en fe. Y Dios, como dice aquí, lo tomó en justicia. Y por esa fe condenó al mundo. Es decir, como Abraham tuvo fe y creyó en Dios, Dios siguió con su plan. Y el arca se construyó y el mundo fue condenado. Es decir, murieron muchos. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Después que Dios castigó al mundo, que desapareció la humanidad, Él recibió como herencia la bendición de poder poblar la tierra otra vez. Ahora, bien sabemos de que Dios dijo a Noé que nunca más castigaría al ser humano y a la tierra con agua, y estableció un pacto. Y este pacto se refleja en el arco iris. Y cada vez que nosotros vemos el arco iris, después que ha llovido, ¿no? Aunque en Lima no se ve muchas veces, pero sí en la selva o en la sierra del Perú, después que llueve mucho, cuando ya para de llover, el arco iris sale, y prácticamente ese es el recuerdo del pacto que Dios hizo con Noé y con el ser humano, diciendo que no castigaría más a la humanidad con agua. Pero sí sabemos de que aún hoy en día el hombre sigue sin buscar a Dios, sigue sin escuchar la voz de Dios, sin querer saber nada de Él. Simplemente está haciendo con su vida lo que quiera. Adán y Eva hicieron lo que ellos quisieron. Usaron su libertad, su libre albedrío para hacer lo malo, mas no lo bueno. Después de ello fueron castigados y seguramente se arrepintieron de haber cometido esto.
Y Dios estableció, por lo tanto, un plan para ellos, como dije. Hoy en día, queridos chicos, Dios está siendo misericordioso y su gracia está sobre nosotros. Misericordioso porque nos da otra oportunidad. Su gracia porque nos da lo que nosotros no merecemos. Es más bien por el contrario que merecemos morir y ir al infierno por nuestros pecados y no gozar de la vida eterna con Él. Porque somos pecadores, porque hacemos lo malo delante de Dios. Tal vez viendo en el internet cosas que no debo ver. Tal vez apoyando situaciones sexuales como el movimiento del LGTB. O tal vez haciendo eco a las cosas malas que mis amigos hacen en la escuela, en mi barrio o mi familia. Cometiendo pecados, que eso me aparta de Dios. En los tiempos de Noé, muchas de las personas se burlaban. Se burlaban porque no creían en Dios. Hoy, muchos de nosotros nos burlamos con lo que hacemos, con nuestros pecados. Y ofendemos a Dios. Y no hacemos caso a la voz de Dios. ¿Y cuál es esa voz que Dios está diciendo? Lo que dice justamente en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pregunta ¿es Cristo tu Salvador? ¿Has creído como Noé por fe de que Él te va a salvar? ¿Has creído como Noé por fe y has obedecido a la voz de Dios en creer en Jesús y tenerlo como tu Salvador? Si no lo has hecho, debes creer en Él. Debes arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesús como el Salvador de tu vida. Y trascender, así como Noé, que quedó escrito por la fe, cuando fue advertido acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios quiere darte la salvación. Dios está poniendo el arca delante tuyo. Y esta arca es Cristo, que te está invitando a que tomes posesión de ella, estés con Él y tengas vida eterna. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Deja a Dios obrar en tu corazón porque Él quiere darte vida eterna. Cree en Él y recíbelo como tu Salvador. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo de clases acerca de la vida de Noé. Sabemos que hemos visto, Señor, durante los días acerca de Adán y Eva y de cómo ellos, Señor, trascendieron hacia lo malo y pecaron. Pero después de casi 10 generaciones, tu gracia, tu misericordia cayó sobre Noé, este hombre que por fe obedeció a lo que tú mandaste, hacer un arca, algo tal vez imposible, algo tal vez para el ojo humano como que inalcanzable, a tal punto que la gente hasta se burlaba de Noé. Pero él creyó a ti, creyó en fe, porque no veía lo que venía, pero por ello lo hizo. De igual manera, ayúdanos a nosotros a seguir creyendo en ti, a abrazar la vida eterna, a poder tomar una decisión por Cristo, a poder, Señor, tomar la salvación. Padre, obra en nuestros corazones. Queremos, Señor, tener la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto la historia de Noé el constructor, no Bob el constructor, Noé el constructor, que en sus herramientas, con las que él tenía, pudo construir un arca, obedeciendo a Dios y mostrando así la fidelidad y lo que él creía a Dios y dando vida eterna, en este caso, en Jesús. En Jesús. Bueno,
Chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con la siguiente clase y sabemos que va a ser de mucha bendición. Recuerda, vivimos para glorificar a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos.